Dios les bendiga a todos mis hermanos de Ipuc, Villa Carmen 2. Se les extraña mucho. Bueno, realmente es un honor que Dios me haya cogido para esta bella función de predicar el mensaje, que el pastor me haya delegado esta función, nuestro querido hermano Luis Ávila. Y la vamos a tomar, este breve mensaje lo vamos a tomar de Ageo capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice: en el nombre de Jesús, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hemos oído mucho acerca del nuevo normal, así que no te vengo a predicar del coronavirus, no te vengo a predicar de la pandemia, pero sí siento que el mensaje de Dios está direccionado hacia nuestra reacción frente a esta circunstancia. Nosotros hemos cometido este error que cometió Israel, de algún modo o de otro, en alguna medida, en algunos más, otros menos, pero hemos cometido el error de dejar de un lado la casa de Dios solo porque no fue como lo conocíamos, solo porque las cosas no continúan, la iglesia no continúa como nosotros estábamos acostumbrados. De pronto, de alguna manera, hemos detenido nuestra función como iglesia de hacer iglesia. Y es que Israel estaba pasando por un momento crucial en su vida. Venían de un retorno de 70 años de cautiverio, y ellos vienen y muchos de ellos nacieron en cautiverio. Muchos de ellos no conocían el río Jordán, no conocían las 12 piedras, no conocían mucho de lo que sus padres le habían contado, pero tenían este mensaje en su corazón, tenían esta información que venía de generación en generación acerca de la obra de Dios y el templo de Dios. Pero ellos, están en crisis, vienen deportados, vienen de retorno a su nación, vienen repatriados, y resulta una prioridad construir casas, sobre todo si eres papá, sobre todo si tienes hijos. Y nos pasa lo mismo a nosotros. En medio de esta crisis perdemos el empleo o se complica la situación económica, y automáticamente nos enfocamos en el bienestar de nuestra familia, de nuestro hogar. Y resulta de que eso no está mal. Dios no señala que esto está mal. Dios lo que señala que está mal es que hagamos solamente eso y que no dediquemos el tiempo a hacer iglesia. No dediquemos el tiempo a ejecutar la función que nos toca como miembros del cuerpo de Cristo, a pesar del momento de crisis, porque la iglesia no se detuvo. Se detuvo la congregación, se detuvo el culto como lo conocíamos, pero nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos los que rendimos el culto racional, seguimos actuando en consecuencia a nuestra vida cristiana. Pero muchos de los aspectos de nuestra vida cristiana se vieron detenidos. Muchos de los aspectos de nuestra vida cristiana le bajamos las revoluciones por causa de enfocarnos en nuestra casa, por causa de enfocarnos en nuestro bienestar. Y lo que Dios le dice a Israel en este momento es: está bien que hayas visto cómo en Babilonia era una ciudad maravillosa y todas esas casas bellas, pero tu enfoque no debe ser ese. Tu enfoque debe ser construir mi casa, hacer iglesia. ¿Qué aspecto de tu vida y qué aspecto de mi vida hemos descuidado, que hemos dejado de hacer iglesia? Porque vemos que la iglesia primitiva sufrió una persecución sin precedentes, y se ocultaban para orar, para reunirse, para predicar, para hablar entre ellos acerca de la palabra, porque si los descubrían en público hablando de Cristo, la sentencia era de muerte. Entonces se valían de diferentes formas para seguir haciendo iglesia. Y en los casos en los que la distancia era un problema, se llevaban los pañuelos de Pablo, los pañuelos de Pedro, servían como instrumentos para liberar endemoniados y sanar enfermos. Entonces Dios nos enseña que la distancia no es un problema, que la distancia no es un impedimento para que sigamos haciendo iglesia, que la distancia no es eso que nos va a impedir hablarle a esa persona
que tenemos el contacto en el teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por cualquier medio, de predicarle, de ejecutar esa misión como si nada estuviera pasando, porque la iglesia no se detiene. La iglesia no se detiene. ¿Qué es esa forma de hacer iglesia que detuviste en tu vida a causa de la pandemia? ¿Cuál es esa preocupación por tu casa, por tus bienes, por los tuyos, que te ha quitado el tiempo para hacer iglesia? Porque Dios está celoso de su iglesia. Dios le dice a Israel: meditad en vuestras obras, sembráis mucho y cosecháis poco. Amontonas y todo se va en un saco roto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería que Israel supiera que hacer iglesia es una prioridad, que no importa que ellos vinieran de Babilonia, que no importa que ellos no conocieran el lugar en el que iban a construir, que no importa si tenían que hacer ambas cosas simultáneamente, pero no podía ser una prioridad nuestra casa antes que la casa de Dios. La casa de Dios sigue siendo una prioridad para nosotros. El cuerpo de Cristo sigue siendo una prioridad para nosotros. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Cada miembro trae una función diferente. ¿Por qué? ¿Qué es eso que se ha detenido de tu función como miembro del cuerpo de Cristo? Que hoy Dios te está diciendo: despiértate. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo que te falta hacer? ¿Qué es lo que yo te puse a hacer que no estás haciendo y tienes como excusa la crisis? No es excusa suficiente la crisis, porque en medio de persecuciones, en medio de dificultades, en medio de la distancia, la iglesia primitiva se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo haciendo la obra, construyendo iglesia, y la iglesia creció en sobremanera en medio de la persecución. Podemos examinar el crecimiento de nosotros. Ese puede ser un buen medidor para saber si detuvimos la obra del Señor, para ver si detuvimos nuestra forma de hacer iglesia. Porque en medio de las crisis, la iglesia crece. La iglesia cumple su función. El hecho de que no podamos reunirnos en un templo, el hecho de que pasado el tiempo nos reunamos unos pocos con tapabocas, con medidas asépticas, con mucha higiene, con distancia, que no nos podamos dar un abrazo, que no nos podamos decir Dios te bendiga, un apretón de manos, que no podamos hacer esas largas jornadas de adoración. El hecho de que eso no vuelva pronto, el hecho de que eso no suceda en un futuro inmediato, tal vez tarde 1 año, 2, 3, no sé cuánto tarde el asunto, pero no va a impedir que nosotros sigamos haciendo iglesia desde nuestra casa, en nuestro trabajo, los que todavía tienen la bendición de trabajar, o en cualquier lugar con tus vecinos, con ese vecino que hablas del coronavirus. Con ese vecino con el que te actualizas todos los días en la terraza y le dices: ay vecino, ya amanecieron tantos muertos. ¿Por qué no haces iglesia con ese vecino? ¿Por qué no ejecutas esa función de seguir haciendo iglesia? Porque tú eres la iglesia.